Seguimos en Málaga TV y vamos ahora con esta especie pues, de sección que dedicamos cada mes en el magazine Málaga TV a la educación, a la historia de la educación. Eso lo hacemos de la mano del Museo Andaluz de la Educación, que se encuentra en Alhaurín de la Torre y que además es único en toda Andalucía, con entrada gratuita. Yo creo que es unas instalaciones que, si todavía no la conocéis, os animamos a que lo hagáis, porque os va a sorprender seguro. De todas formas, aquí cada mes nuestro amigo José Antonio Maña, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Nos ofrece un cachito, un poquito de ese museo, de la colección inmensa que tenéis en vuestro museo, en lo que ve el visitante y luego también en almacén. Sí, bueno, en principio tenemos un recorrido que es fijo, con un montón de piezas y objetos que pertenecen a diversas épocas de la educación, y aparte estamos moviendo con exposiciones temporales y con conferencias por toda la geografía de Andalucía, incluso fuera, como sabes que estuvimos en el País Vasco. Bueno, que habéis sido premiados hace poquito, ¿no? Pues sí, la verdad es que hemos recibido el premio de la Sociedad Española de Patrimonio Histórico Educativo, nos han dado el premio al mejor museo de educación del año en curso, del año 2021. Enhorabuena a todo el equipo, del Museo Andaluz de la Educación y en este caso pues también al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que es el que impulsa también esta iniciativa. Bueno, hoy va a ser un especial navideño de esta sección del programa, porque vamos a hablar mucho de la Navidad en la escuela, de lo que hacían los niños antaño, pero si te parece, tengo yo por ahí una imagen que me habéis hecho llegar desde el Museo Andaluz de la Educación, de una colección que tenéis de Barrio Sésamo, que a los que hemos seguido desde pequeños pues ese programa, pues seguro que nos gusta ver esas figuritas y esos elementos que tenéis de esa serie y de ese programa de Barrio Sésamo. Pues adelante. Vamos a verlo y nos comenta un poquito, porque esto es una cesión o es personal tuyo. No, son piezas mías. Bueno, ya son del museo, sí. Sí, esto es dentro de la zona de EGB. Todos los meses hacemos la pieza del mes, ¿no? Entonces, este mes ha sido la figurita de Barrio Sésamo. Ahí empezamos con Gustavo, la rana Gustavo, el reportero más dicharachero, y el resto de personajes, ¿no? que forman parte de aquel mítico programa que estuvo en la televisión durante muchísimos años, ¿no? Epiblas, sí, la gallina Caponata. La gallina, en fin. Bueno, ver esa figurita nos traslada a nuestra infancia, a nuestros primeros años viendo ese programa de televisión. Sí, le ha gustado muchísima gente porque, bueno, la gente de edad media, mediana, pues vio esos programas y disfrutaron mucho. Era una forma también de aprender muchos conceptos, ¿no? Oye, la Navidad en la escuela, ¿cómo se vivían los días previos a la Navidad? ¿Qué se hacía en la escuela pues hace no tantos años? Como por ejemplo luego el Día de Reyes, ¿de qué manera también se trasladaba luego a posteriori a la escuela? Yo por ejemplo recuerdo que después de Reyes nos permitían los profesores el primer día llevar los juguetes. Efectivamente. Bueno, esta época de navideña, siempre lo he dicho, siempre que me rodean las personas que me rodean, es una época de sentimiento y de ilusión, ¿no? Yo he vivido dos tipos de navidades, las mías personales cuando era un chaval y después también las de mi hija, ¿no? Que a posteriori, cuando bueno, ella vivía esa época con tanta ilusión, con los reyes, los juguetes y todo esto, ¿no? La Navidad empezaba justo cuando nos daban las vacaciones, unos días antes de la lotería, ¿no? Y el soniquete de la lotería, que tú salías a la calle y ya lo escuchabas, igual que ahora prácticamente, pero en los bares, en los comercios, se tenía puesto permanentemente. Después, antes de que nos fuéramos de Navidad, decorábamos la clase, ¿no? ¿Acordáis aquellas figuritas que recortábamos y con un spray blanco lo poníamos en las ventanas? Antes lo hacíamos todo como muy artesanal, más artesanal. Ahora vamos a las tiendas de todo a 100 y compramos todos los adornos y se pierde un poco la gracia de aquella. Te digo una cosa, ahora mismo me acabas de recuperar a mi mente esos momentos que tú decías de recortar, de hacer la estrella de Navidad. Eso es. Y de lo de las ventanas, que es verdad, yo no lo recordaba y ahora mismo, fíjate. Sí. Y muchas cosas más. Después, el tema de poner el nacimiento, ¿no? De buscar las figuras que tenías en casa y poner el nacimiento buscando las piedras, los corchos. Y luego, por ejemplo, el sonido de temas míticos como el tamborilero de Rafael. Bueno, eso era mítico, eso en casa, yo no sé, en la escuela no lo ponían, pero en la casa no faltaba. En las casas siempre lo poníamos, ¿no? Eso y los anuncios, ¿no? También. Los anuncios tan famosos, ¿no? Del turrón o de la
famosas muñecas, ¿no?, que iban al portal, ¿no? Tenemos por ahí la muñeca. A ver si lo ponemos. Eso es como un salto en el tiempo bastante interesante, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ese anuncio, si te parece un poquito. Venga, el anuncio de la muñeca de Famosa se dirigen al portal. Para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Claro, esa era la canción que no sabíamos todos. Bueno, estos son libros, porque también alrededor de esa época había libros, trabajos manuales. Fíjate que ahí se hacía el nacimiento, un portal recortable, y después había libros específicos como los cuentos de Navidad, los cuentos para fin de año, y después cancioneros y la liturgia para esta. También teníamos las felicitaciones que nos llevaban los... Ahí tenemos la muñeca de Famosa. Las muñecas de Famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas. Bueno, y durante tantos años... Tú te sabías esta canción, ¿no? Sabía, porque luego la canción se mantuvo, aunque se cambiara el anuncio. Se cambiaron el anuncio. El de Vuelve a casa, vuelve. También. En fin, los turrones. Casi siempre era muy triste el anuncio, José Antonio. Pero había muchas cosas más. Por ejemplo, la cabalgata. Yo recuerdo que íbamos a la cabalgata de Reyes con mis padres y poníamos el paraguas del revés para coger caramelos, ¿eh? ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí me acuerdo, aunque es verdad que ya se desaconsejó. Se desaconsejó, sí. Porque más de uno se llevó un paraguazo. Sí. Y después también lo que tú decías, llevar el día después de Reyes, la vuelta al colegio, llevar los juguetes, ¿no? Los juguetes normalmente te dejaban un juguete por niño. Un juguete. Y te dejaban esa tarde. Quiero recordar, a nosotros por lo menos en mi colegio Miraflores de los Ángeles nos dejaban por la tarde. Sí, sí. Cuando teníamos además turno partido y eso, que no era jornada continua, decía por la mañana después de Reyes y por la tarde que había que volver, te permitían esa tarde llevarte el juguete que te habían dejado los Reyes. Y después las reuniones familiares. Yo creo que yo guardo mucho cariño a las reuniones familiares en mi casa. Porque se encontraban todos los primos. Con mis tíos, con mis primos, claro. Y la verdad es que lo pasábamos genial. Incluso el día de Reyes íbamos por la mañana también a casa de la familia, a compartir los juguetes. Y una cosa que se nos ha escapado es poner el Belén, poner el nacimiento, cogíamos una puerta de la casa, sí. La sacábamos, la poníamos tumbada, echábamos arena, poníamos piedras, corchos que íbamos a la playa a recoger de los pescadores, de los temporales, de lo que sea. Muy bien, sí, una época muy bonita. Bueno, es que yo creo que la Navidad sin duda es la fiesta de los niños, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Y además la ilusión después, una vez que ya eres mayor, que tienes hijos, volver a revivir toda esa experiencia con ellos es algo que no tiene precio, ¿no? Y en algunos casos también, en algunos no, seguramente en la mayoría de los casos los abuelos también reviven esa ilusión con los nietos. Con los nietos, efectivamente. Yo creo que esto es un ciclo que no se debería de perder, ¿no? Yo creo que es muy bonito esta fecha en familia y disfrutar de todos estos momentos con tanta añoranza. Bueno, pues vamos ahora, hacemos un breve paréntesis en este especial navideño de esta entrega que tenemos mensual del Museo Andaluz de la Educación aquí en Málaga TV, para hablar de un personaje de la historia de la educación, y en este caso el maestro de la estadística en España, ¿no? Sí. El pionero, vamos a decir, ¿no? Sí, hemos hablado de muchos personajes, pero nunca habíamos hablado de un matemático. Y bueno, es verdad que las matemáticas a algunos se le atragantan, algunos y algunas se le atragantan. Pero yo siempre he dicho que las matemáticas no son difíciles, depende de la persona que te las explique, que te las haga llegar, ¿no? Entonces vamos a hablar de Sixto Ríos. Sixto Ríos fue un gran matemático. Nació en 1913, murió en el 2008 y fue, sobre todo, autor de muchísimos libros de texto sobre matemáticas, sobre análisis, que todos creo que los que tenemos cierta edad hemos tenido algún libro de él. Se le considera el padre de la estadística en España, ¿no? Efectivamente, porque dentro de toda la gama todos los ámbitos que estudió dentro de la matemática, se dedicó especialmente a la estadística, sí. Y editó muchísimos libros. Ahí lo tenemos, esa imagen de él, muy joven. Fue licenciado en Ciencias Exactas en 1932, después fue doctor en Ciencias Matemáticas muy pronto, doctor ingeniero también, y catedrático de análisis matemático y profesor en distintas facultades. Trabajó en el CSIC, creó el Departamento de Investigación Operativa y Estadística y fue el que dirigió un montón de tesis, de tesis doctorales
y de trabajos para catedráticos en toda España. Sí. Además, creó un montón de centros de investigación sobre estadística, investigación operativa, y escribió, como he dicho, más de 200 libros. Ahí tenemos algunos de ellos, hemos visto algunos de matemáticas, y estos últimos que son de estadística. Fue alumno de otro matemático ilustre, el Rey Pastor, ¿no? que bueno, fue uno de los grandes matemáticos a nivel internacional. Y además fue profesor de un profesor mío, Miguel Jerez Juan, que él me dio clase en Madrid, estadística en Madrid, y bueno, pues le tengo muchísimo respeto. Sisto Ríos. Sisto Ríos. Matemático español y considerado el padre de la estadística en nuestro país. En nuestro país, sí, sí. Y bueno, hemos tenido casi todos algún libro de él a lo largo del tiempo, en nuestra vida académica, ¿no? Bueno, decíamos que dentro de este especial también navideño, de este espacio que nos trae cada mes José Antonio Maña, íbamos a tener también algún elemento en plató navideño, y tenemos una pandereta y una zambomba. Bueno, hemos traído, aunque no te voy a poner no, por favor, a hacer música, eso fue otro capítulo. Todavía la pandereta me atrevería, pero la zambomba nunca se me dio a mí bien. Bueno, no... esa zambomba esta es de las tradicionales. Es de las tradicionales, comprada en la localidad de Rute, tú sabes que tengo familia allí. Y buenos mantecados en Rute también. Sí, sí, buen anís. Sí, buen anís. Y la pandereta es la que mi hija utilizó en las pastorales, que durante muchos años participó en las pastorales. Y eran elementos que también se veían en las escuelas, ¿no? Sí, sí, y la botella de anís con la cuchara, haciendo aquel soniquete tan famoso, ¿no? Bueno, son recuerdos que conservo con mucho cariño y están, ahora que vamos a hacer cosas en Navidad en el museo, pues vamos a ponerla por allí para que todo el mundo las vea. Por cierto, que el 6 de enero va a haber una visita especial, que además tú vas a guiar esa visita, que tan solo hay que presentarse allí a la hora que... Sí, abriremos el Día de Reyes, el día 6, abriremos de 10 a 2 de la tarde. Y a las 12 haremos una visita guiada para la familia. Vamos a intentar llevar algunos juguetes también antiguos para dar ambiente. Y bueno, haré una visita guiada a las dependencias del museo. Recuérdanos, ¿en qué ubicación se encuentra el Museo Andaluz de la Educación? Pues está en Alaurín de la Torre, en la antigua biblioteca municipal, y es en calle Ermita, si no me equivoco. Y como yo decía al principio, además, entrada completamente gratuita. Sí, sí. Pero vaya, que no hace falta saberse la dirección. Pone hoy día el Google Maps y te sale la ubicación. Y te lleva directamente, ¿no? Bueno, pues hoy se entremezcla la zambomba y la pandereta con elementos, con objetos de esa parte científica dedicada a la ciencia que tiene el Museo Andaluz de la Educación. Y concretamente hoy nos ha traído José Antonio elementos, objetos relacionados con el estudio o la medición del calor, de la temperatura. Efectivamente. Hoy vamos a hablar de una de las formas de energía más importantes de la física, que es la energía térmica, ¿no? Sí. Aunque nosotros siempre hablamos de calor, porque es lo que entendemos como la energía, ¿no? No son lo mismo calor y temperatura. El calor es la energía que pasa de un cuerpo a otro, mientras que la temperatura es la cantidad de energía interna de un cuerpo. Ahora estamos viendo una serie de instrumentos que están relacionados con el estudio del calor. Ahí tenemos uno de los elementos que se llama dilatación. El primer aspecto que se estudia cuando abarcamos esta parte de la física es la dilatación. Tenemos ese anillo que se llama anillo de Gravesande, que si se pone el mechero se dilata y no puede pegar. Y ese aparato, cada una de esas barritas de un material distinto, se llenaban de cera, se echaba agua hirviendo en la cubeta y en función del tiempo que tardaba en derretirse la cera, te daba el poder de transmisión de calor. Eso es un péndulo compensado que como los metales se dilatan de distintas formas, pues se hacían con distintas barras verticales de material distinto. Esto es un pirómetro de cuadrante. Se calentaba mediante ese mechero que tienen debajo con un algodón, con alcohol o con algún otro combustible, y se dilataba la barrita, se ponían barritas de distintos tipos y en la aguja lateral se veía la dilatación lineal que se producía. Esto es un aparato, se llama aparato de Hooke, para el estudio de los 4 grados del agua, para ver cómo es su punto de congelación, porque el agua se comporta de una forma extraña con esto del calor. Eso es un elemento, una termopila, sirve para cambiar
calor en electricidad. Esos son una cosa que se llama cubos de Leslie. Cada cara es de un color distinto y en función de cómo le llega el calor a esas caras, absorbe más o menos calor y sube la temperatura con ese termómetro que tenemos dentro. Este dispositivo que vamos a ver ahora y vamos a verlo en funcionamiento se llama bimetal y ahora veremos con más detalle cómo funciona. Y esto es una eolipila, la eolipila de Herón, que es el primer motor térmico, la primera máquina de vapor que se inventó en la historia, en el siglo I después de Cristo. Estos son campanas Ustoria que sirven para la transmisión del calor, igual se parecen como unas parabólicas. El sonido y el calor se transmiten como ondas electromagnéticas y por eso se ponen esas campanas. Y eso es un aparato para el estudio del rozamiento. Va rozando esa máquina ahí, calienta el agua que está en ese tubito y al final lo muestra ahí con la mano, salta el corcho que está en ese tubo. Es un aparato bastante curioso de manejar y es muy antiguo todo. Estos entonces son en general instrumentos de dilatación. De estudio del calor, y de la temperatura en general. ¿Y las otras imágenes que tenemos, que también tenemos otro vídeo? Son ya para el control de la temperatura, es decir, son los distintos tipos de termómetros que hay un poco en el museo. Incluso hemos traído aquí uno que vamos a hacer ahora un experimento. De todas formas, vamos a ver un poquito esas imágenes rápidamente. Sí, rápidamente, si a modo de ejemplo, no todas, pero sí un poquito. Sí, y nos comenta, estos son entonces todos termómetros. Estos son lo que tenéis ahí medición de temperatura. Exactamente. A la izquierda tenemos todo un grupo de termómetros, termómetros de Leslie, etcétera, y distintos termómetros para ver un poco los cambios de temperatura en distintos ambientes. Vale. Y a continuación, pues, otros dispositivos para hacer experimentos con el calor. Si quieres, vamos a hacer alguno de ellos. Perfecto. Yo tengo que soltar el micrófono. Sí. Bueno, si quieres, empezamos por aquí. Venga. Eso es la eolipila. Fíjate que si vemos, tiene abajo como un mecherito de alcohol. Sí. No lo vamos a poner en funcionamiento porque tarda un poco en trabajar. ¿Una cuerda? Entonces, sí, no, eso es la mecha. La mecha. Entonces calienta y eso se llena de agua en su interior y cuando empieza a ebullir, empieza a evaporar y por esos dos laterales sale el vapor a reacción y empieza a girar. Empieza a girar. Esto giraría. Esto giraría. Fue la primera máquina de vapor. Sí. Eso se llama el pulsómetro de Franklin. Púlsalo, cógelo. Que le llaman el termómetro del amor. El termómetro del amor. O de la pasión, ¿no? Sí, vamos a ver si tú estás enamorado. Mira. Sí. Fíjate que empieza a subir y empieza a ebullir en el otro lado. Lo que tiene en el interior es alcohol coloreado, y al tú tocarlo en uno de los extremos, está hecho el vacío, pues los gases se expanden y van hacia el otro lado. Sí. Es muy curioso, ¿no? Es un elemento muy curioso, sí. Soy tan pasional que... Es muy pasional, sí. Bueno, otros tres elementos que tenemos aquí en la mesa es este de aquí, que es un radiómetro. No lo vamos a encender, se encendería la vela y simplemente con la luz, por radiación, que es una de las formas de transmisión del calor. Recuerda, conducción, convección y radiación, empezaría a girar el radiómetro. Esto que tenemos aquí es un termómetro hecho artesanalmente, con una botella vamos a apartar eso un poquito. Es una botella de casa, un poco de plastilina, un tubo de un bote de cristasol, ¿vale? Y echamos agua con colorante alimenticio. Si yo acerco un secador, vamos a darle un poquito de calor, veremos que dentro el tubito empieza a subir la temperatura. Incluso lo podíamos hacer fíjate que ya empieza a subir la temperatura. Espérate, que no se ve, lo pongo aquí más adelante. Voy a pararlo porque ya ha subido súper rápido, ¿no? Y esto lo quito. Sí, ha subido ya. Ahora, ¿verdad? Súper rápido, ¿no? Fíjate que es una pero botella. Vamos a darle un poquito más. Sin que se salga el líquido, pero va a subirse incluso el líquido más allá del tapón. Por encima de la parte superior. A ver, ya está avanzando, ¿lo veis? Si no, vamos a rebosar. Ahí está, vale. Bueno, y esto que tenemos aquí es un bimetal. Son dos láminas de metal distintas que cuando le aplico calor se dilatan de forma distinta. Entonces
se curva, se comba. Y esto es lo que nos sirve como interruptor en muchas máquinas de aire acondicionado. Voy a darle un poquito de calor aquí y veremos que la aguja la tendremos por allí. Va a empezar, la aguja está abajo del aparato. Y ya se está moviendo. Ya se ha movido. Sí. Esto lo que hace es que nos sirve de interruptor en muchos sistemas de temperatura. Por ejemplo, en un aire acondicionado, cuando sube la temperatura, pues se separa esas dos placas metálicas y salta el interruptor y apaga el aire acondicionado. Pues tenemos que dejarlo aquí porque el tiempo se nos agota y hay mucho más contenido esta tarde en el magazine, en Málaga TV. Pero, José Antonio, feliz año, muchas gracias por tanto que aprendemos y tanto que recordamos con este espacio mensual. Intentamos hacerlo muy divertido. Y bueno, pues felicidades a todo el equipo, a todas las personas que trabajan en la cadena. Igualmente para ti. Y bueno, pues estamos allí si queréis pasar en estas Navidades. Y yo quiero decirte también algo, ya que estamos en el último programa de esta entrega, ¿no? Porque la semana que viene todavía estaremos en 2021 y tenemos más ediciones del magazine. Pero sí que es la última sección este año de este espacio, ¿no? Que tenemos con José Antonio una vez al mes, que te agradezco el enorme interés que le pones al espacio, con el cariño que lo preparas, que de verdad que se nota que sientes una pasión por todo esto de la historia de la educación y la manera además tan bonita que lo transmite al público. Así que enhorabuena y bueno, tengo gracias. Un magnífico maestro que eres tú. Bueno. Sabes que nos conocemos desde que el museo era solo una idea y siempre nos había acompañado con muchísimo cariño en todo nuestro trayecto. Seguro que Jesús Asensi, que también está ahí arriba, sí, está disfrutando con esta IPTV desde arriba para ver este espacio. Correcto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias.